Hola milimetreros, bienvenidos a un nuevo vídeo, comenzamos. Bueno, sé que ha pasado ya casi un mes desde que publiqué el último vídeo, pero es verdad que han pasado varias cosas. Por un lado, me pidió Mario Rubio de la Academia de Fotógrafos que si podía preparar un webinar para ellos sobre fotografía macro, así que bueno, pues estuve trabajando en ello. Por otro lado, Xavi Vicien también me propuso realizar un nuevo podcast. Teníamos pendiente hacer un nuevo podcast sobre fotografía macro ya que empieza la primavera y tuve, bueno, pues que también que grabarlo. Y por otro lado, bueno, pues también estoy preparando formación 100% personalizada. He lanzado unos nuevos cursos donde, bueno, pues tú me dices cuáles son tus necesidades y necesites que te ayude pues a utilizar tu equipo macro porque tienes un objetivo o una cámara que no sabes utilizar, o bien, bueno, pues que te apetece practicar o dominar el focus stacking, o tienes una cámara y no sabes por dónde utilizarlo y necesitas pues un poco de iniciación a la fotografía. He lanzado unos cursos donde yo me adapto a lo que tú me pidas, así que durante un tiempo y practicando todo lo que necesitemos, pues te voy a ayudar a que domines tu equipo. Os dejo como siempre todos los enlaces en la descripción del podcast, del webinar y de todo lo que tiene que ver con las clases one-to-one. Bueno, pero antes de empezar con el vídeo quería dar las gracias a todos vosotros, a todos los nuevos que habéis llegado al canal, porque es verdad que después de hacer el webinar con Mario, bueno, pues os unisteis muchos al canal de YouTube y nada, pues como estamos ya y hemos sobrepasado los 1000 seguidores y es algo que os decía desde hacía mucho tiempo, tengo pendiente hacer un sorteo, así que estaros muy atentos a Instagram porque dentro de poco lanzaré el sorteo. Bueno, pues ¿qué más ha pasado? Pues que hace cosa de un mes también más o menos cambié el cuerpo de la cámara. Los que me conocéis sabéis que trabajo con una M10, con la marca Olympus, pero es verdad que, bueno, pues necesitaba tener una cámara, un cuerpo de cámara que pudiese, bueno, pues irme al monte, tirar el equipo al suelo y trabajar sin ningún problema, porque es verdad que siempre iba con miedo por si le entraba un poquito de humedad. Y bueno, también necesitaba o quería una cámara para poderme grabar, para hacer los vídeos de YouTube, así que bueno, pues es la cámara que estoy utilizando también para hacer este vídeo, así que espero que haya mejorado la calidad de la imagen. Y bueno, pues como me gusta mucho Olympus y es una marca que creo que tiene una serie de beneficios para los que trabajamos en fotografía macro, como por ejemplo el tamaño del sensor, que nos va a hacer, ya sabéis, que tengamos un poquito más de profundidad de campo, bueno, pues tiene otra serie de ventajas que a mí me gustan mucho y que por eso, o que fue otra de las razones por la que decidí quedarme con Olympus. Y una de ellas es el modo Bracketing Focus o apilado de imágenes que hacen estas cámaras Olympus. Así que, como habéis podido leer en el título de este vídeo, bueno, pues lo que quiero hacer, o con este vídeo lo que quiero es poner a prueba ese apilado de enfoque que nos hacen las cámaras Olympus. Para los que no sepáis de qué estoy hablando, bueno, pues simplemente, y por recordar, sabéis que en fotografía macro las profundidades de campo son muy pequeñas. Hay situaciones en las que queremos una determinada profundidad de campo y la apertura que estamos utilizando no es suficiente para darnos toda esa zona que queremos que esté enfocada. Bueno, pues una de las herramientas o técnicas que tenemos en fotografía macro pues es realizar focus stacking. Así que lo que vamos a hacer es realizar varias fotografías a diferentes partes del objeto que queremos fotografiar, a diferentes partes que van a estar enfocadas, para que luego al final juntemos todas esas fotografías y obtengamos una única fotografía con todos los planos enfocados. Es decir, el programa solo se va a quedar con aquellas partes de la fotografía que están enfocadas y las va a ir pegando para obtener una única fotografía con todos los planos enfocados. Bueno, pues una de las cosas buenas que tienen las cámaras Olympus es que incorporan un modo en el que te permiten hacer este focus stacking de una manera muy automática. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que ella sola le vas a decir el punto inicial donde quieres empezar a hacer la fotografía y va a realizar una serie de tomas de forma automática hasta cubrir toda esa profundidad de campo que tú necesitas. Y al final, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues depende del modelo que utilicemos de cámara Olympus, pues ese apilado va a ser automático o no. En mi caso, en el caso de mi cámara M10, la cámara que tenía al principio, bueno, pues esta cámara no me permitía o no hacía de forma automática el apilado de todas estas fotografías, de tal manera que yo tenía que llegar al ordenador, descargarlas y hacer el apilado por mi cuenta. Sin embargo, esta M1 incorpora este apilado de forma automática y una vez que yo le doy al botón y realiza la cámara ella sola todas las fotografías, al final me la suma toda y me da una única fotografía con todo enfocado.
Bueno, pues una de las cosas que me planteé cuando vi que mi nueva M1 era capaz de hacerlo era saber cómo de bueno era este apilado que la cámara me hacía automáticamente. Así que lo que he hecho ha sido salir al monte y buscar una de esas situaciones en las que necesito realizar focus stacking. La cámara ha realizado de forma automática todas estas fotografías, me ha dado la fotografía final y me he ido al ordenador para realizar el apilado, bueno, pues con otra serie de software que tengo para comprobar si realmente el apilado que nos está haciendo pues es bueno o presenta fallos. Así que os dejo con el ejemplo donde vais a ver cómo configuro la cámara para realizar este apilado de forma automática con mi equipo, donde, bueno, pues el objetivo es tener enfocados todos los planos de esa flor que me he encontrado. Venga, pues ya he encontrado esta flor y he decidido hacerlo porque, como veis, al colocar la cámara en esta posición, pues son muchas fotos las que necesito para tener todo enfocado, y lo que estoy haciendo, como veis, es configurar la cámara. Lo primero que he hecho ha sido trabajar en la menos sensibilidad posible y voy a ir configurando la cámara, aunque en realidad cuando entremos en el formato bracketing focus de la propia cámara, ella sola me va a hacer una serie de ajustes, así que va a dar un poco igual. Entre ellos es este que acabo de modificar, el disparo sencillo, y por otro lado pues quiero trabajar en formato RAW, pero es cierto que ahora vais a ver cómo lo cambia. Y por otro lado, bueno, pues quito el estabilizador, ya sabéis, para evitar trepidaciones que puedan venir pues del propio estabilizador. Lo que estoy haciendo es terminar de encuadrar todo bien, y ahora, bueno, pues veis que quiero trabajar en F4, F5, así que estoy compensando la luz para tener una buena exposición, aumentando la velocidad de la imagen, la velocidad del disparo. Y bueno, pues al final decido trabajar en, como veis, a una velocidad de 1/400 y F4,5. Vale, pues una vez que ya lo tengo todo listo, lo siguiente que voy a hacer es buscar el modo bracketing focus. Vale, y para ello lo único que tengo que hacer es meterme en el menú de la cámara, buscar este segundo menú, la opción de horquillado, bajar hasta donde pone Focus BKT, que es Bracketing Focus, y decidir el número de disparos que quiero hacer. En este caso, pues el número máximo que nos da es de 15, lo que va a hacer 15 fotos, y hay que decidir la distancia entre las diferentes fotografías que vamos a hacer, entre esas 15 fotografías, que ahora ya más adelante vamos a ver cómo afecta. Vale, pues le damos todo a OK y veis que ha aparecido un pequeño recuadro. Bueno, pues en esa zona es donde tendremos que enmarcar nuestra foto. Y nada, pues una vez que lo tengo todo listo, vuelvo a comprobar que la exposición es correcta, y una vez que lo tengo, busco el punto de la foto que está más cerca a mí, y una vez que lo tengo, pues le doy al botón de disparo. Bueno, pues ya veis que rápido hace los disparos, las 15 fotos la cámara, y ahora, bueno, pues está aquí un poquito procesando toda la imagen, está realizando el apilado, hasta que al final vamos a tener una única foto con todos los planos enfocados. Y ya por último, bueno, pues aquí estáis viendo lo que os decía de la configuración. Veis que ha cambiado, pues lo que os decía, el tipo de disparo y el formato de la imagen, porque la cámara necesita esa configuración para realizar este modo de disparo. Bueno, pues ya habréis visto qué fácil es hacer esto de focus stacking con una cámara Olympus. Lo primero que creo que os habréis dado cuenta es que la propia cámara me crea un recuadro, que es el lugar donde yo tengo que encuadrar mi fotografía para poder hacer ese apilado. Así que lo primero que estamos viendo es que se produce un pequeño recorte que en algunas situaciones puede hacer pues que sea más difícil de hacer la composición, porque necesitemos, bueno, pues tener un poco más, aprovechar mucho mejor el sensor, que no tener que trabajar en esta zona que nos marca la propia cámara. Lo siguiente que nos ocurre cuando descargamos las fotos en el ordenador y lo estáis viendo es que nos ha generado dos archivos. Pese a que le hemos dicho que queríamos trabajar en RAW, bueno, pues nos ha generado una misma foto, una en archivo RAW y la otra en archivo JPG. Y revisando la fotografía final, pues nos damos cuenta que realmente estamos obteniendo una fotografía en JPG. Así que otra de las conclusiones que sacamos es que nuestra foto final, el resultado, ese apilado que nos genera la propia cámara, es en un archivo JPG, a pesar de que le hemos dicho que queríamos trabajar en formato RAW. Cuando vemos la fotografía final, aparte de lo que ya hemos dicho, que primero me ha creado un recuadro donde yo tenía que encuadrar la fotografía, por lo tanto no hemos aprovechado todo el sensor, y por otro lado que estamos viendo que es una fotografía en JPG, luego estamos perdiendo información, toda esa información que nos está dando además el formato RAW. Bueno, pues estamos viendo que hay unos pequeños halos al final de las hojas, que bueno, pues que es el resultado del apilado, del algoritmo que utiliza la propia cámara para obtener esta fotografía final. Pero sí que es verdad que os tengo que decir
que este tipo de halos, esta serie de artefactos que se ven en las fotografías, son muy comunes cuando hacemos focus stacking. Sin embargo, lo que yo quería saber es si estos mismos halos que me ha generado la propia cámara, bueno, pues me lo generan los diferentes programas que están destinados a hacer este tipo de apilados. Así que vuelvo al ordenador y os enseño el resultado final realizando el apilado con Helicon Focus y por otro lado con Photoshop. Vale, pues ya estoy en el ordenador y bueno, pues esta es la carpeta en la que tengo guardadas todas las fotografías que hemos utilizado para hacer el apilado y bueno, pues lo que os contaba antes, si os dais cuenta en total tenemos 31 fotografías y en realidad nuestro apilado era de 15. Bueno, pues lo que hace Olympus es generar dos archivos, es la misma fotografía pero una en archivo JPG y en otra en formato RAW. ¿Por qué? Porque Olympus necesita para hacer el apilado pues las fotografías en este formato JPG. Así que nos estamos encontrando 30 fotografías que forman parte del apilado y una última fotografía, esa fotografía 31, que sería el resultado final. Una única fotografía donde se han sumado todos los planos enfocados y nos da como resultado pues esta foto con los problemas que ya habíamos visto. Bueno, pues como me gustaría saber y quiero saber cómo se comporta Helicon Focus, que ya sabéis que es un software específico para hacer apilados, bueno, pues lo que he hecho ha sido llevármelas a Helicon. En este caso voy a utilizar las fotos en formato JPG, obviamente para poder comparar el resultado, ya que Olympus las hace con este formato y no pongo obviamente la fotografía del apilado final. Bueno, pues ya hablaremos de este programa tranquilamente, pero voy a ponerlo a renderizar, a hacer el apilado con los diferentes métodos que tenemos. Así que en cuanto estén hechos, vuelvo para enseñaros el resultado. Bueno, pues ya ha hecho los tres apilados, los tres métodos que tenemos en Helicon Focus, pero fijaros lo que ha pasado, que nos ha salido una señal de alerta que nos dice que por favor compruebe que las imágenes iniciales hayan sido obtenidas una tras otra en forma continua, en pasos aproximadamente iguales. Entonces, claro, esto nos sorprende porque en teoría Olympus ha tirado 15 fotografías una tras otra, así que no deberíamos de tener este tipo de alertas. Bueno, pues cuando revisamos las fotografías, cuando revisamos este stack de fotos, nos damos cuenta que la primera fotografía que realiza Olympus, y esto siempre pasa, no es ese punto que hemos marcado más cercano a nosotros para realizar el apilado, sino que por alguna razón o por la necesidad que tenga el propio programa para hacer el apilado, el de Olympus, bueno, pues realiza una fotografía, algo que está un poco realmente más separado del punto donde hemos dicho que tenía que enfocar. Si os dais cuenta, la siguiente fotografía ya sí que estaría en el punto donde hemos dicho y todas las siguientes, ¿veis? Cada vez, bueno, pues se van enfocando a lo que está más lejos de nosotros, pero de una forma secuencial, ¿no? Y de una forma ordenada como nos pide el programa. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues para evitar ese problema lo que tenemos que hacer es eliminar esta fotografía. Eliminamos esta fotografía y volvemos a realizar el renderizado. Así que realmente el apilado que estamos haciendo lo vamos a hacer con 14 fotografías en lugar de con 15 para evitar que nos salga este error, pero ya vais a ver que el apilado se realiza correctamente. Así que voy a hacer los tres apilados con los tres métodos. Me voy a Lightroom y os enseño el resultado para comparar estos tres métodos con el método de la cámara Olympus. Vale, pues ya estamos en Lightroom y bueno, pues he cargado todas las imágenes, las he puesto un numerito para no perderme e iros mostrando el orden. Y bueno, no he tocado nada, ya veis, no he tocado ningún nivel ni nada, simplemente lo he dejado tal cual ha salido de la cámara para bueno, pues hacer una comparación en igualdad de condiciones. Así que voy a minimizar esto para verlo un poquito más grande. Y vamos a ir una por una. Bueno, esta sería la fotografía, el apilado que nos da Olympus. Ya hemos hablado del resultado, veíamos, bueno, pues toda esta zona que quedaba con estos halos, que bueno, que decíamos que podía ser o que es típico de los programas de apilado. Y bueno, pues en general el apilado lo ha resuelto bien. Es verdad que ha faltado un poquito de información por aquí, pero bueno, también era una foto complicada, con muchas líneas, muchas zonas que enfocar, así que bueno, es algo normal. Bueno, pues ahora vamos a ver las tres fotografías que nos ha generado Helicon con los diferentes algoritmos. Vamos a empezar por el método C. Bueno, pues una de las primeras cosas que podemos ver, y no sé si os habéis dado cuenta, es que el tamaño de la fotografía ya es diferente. Si os acordáis, Olympus nos obliga a encuadrar
la fotografía dentro de un recuadro que nos marca él, y como veis ese recuadro es el que utiliza para hacer el apilado. Bueno, pues toda esa información la hemos perdido y ya lo estáis viendo. Cuando utilizamos las mismas fotografías, las fotografías en JPG para hacer el apilado con Helicon Focus, bueno, pues estáis viendo la diferencia de tamaño que hay, porque Helicon sí que está utilizando toda esa información que Olympus no ha querido utilizar para hacer el apilado. Bueno, pues el método C, veis que igual le pasa igual. De hecho, los halos que se ven, pues ya veis que están un poco más marcados incluso. Y bueno, pues parece que no nos resuelve mucho mejor esta fotografía, así que aquí parece que, veis, aquí sí que se ha recuperado casi toda la información. Antes aquí no teníamos información y lo voy a poner para que lo veáis. ¿Veis? Aquí, bueno, sí que se intuyen, pero bueno, parece que ha recuperado mucho mejor la información Helicon. Y bueno, pues es verdad que este algoritmo, este método C, pues no interpreta bien las fotografías y bueno, pues nos hace este apilado con toda esta serie de halos. Si nos vamos al método A, bueno, pues en este caso veis que sí que han desaparecido todos estos halos que se generaban aquí. Bueno, aquí sí que encontramos uno, pero es verdad que la fotografía ha mejorado mucho, o sea, en comparación con la que nos estaba dando Helicon. Aquí tenemos alguna zona también, pero bueno, esto ya empieza a ser algo normal, pero sí que es verdad que si os fijáis no se ve esto tan definido, estas zonas no están tan definidas como podíamos obtener con el método de Olympus o bien incluso con el método C de Helicon. Bueno, pues no acaba ahí la cosa, sino que si nos vamos al método B de renderizado, y bueno, estos algoritmos ya hablaremos de ellos, pero le dan peso a diferentes parámetros que se encuentran en la fotografía, que tienen que ver con el contraste, con las líneas, con la cantidad de fotos que utilizan. Bueno, pues en función de unos cuantos parámetros, pues el algoritmo que utiliza para hacer el apilado cambia. Bueno, pues fijaros lo que pasa cuando utilizamos el método B, que la fotografía prácticamente está perfecta. Han desaparecido todos los halos que nos encontrábamos, todo está bien, más o menos todo está en su sitio. Aquí ya estáis viendo que tenemos información suficiente, o sea que toda esta zona la ha resuelto muy bien. Y bueno, sí que es verdad que aquí nos siguen generando unos pequeños halos, pero bueno, en comparación con lo que nos había hecho el apilado de Olympus o incluso los otros dos métodos que hemos visto de Helicon, bueno, pues vemos que mejora bastante. La ventaja, como hablábamos, es que ha recuperado Helicon toda esa información que quedaba fuera de ese recuadro que estaba haciendo el propio programa de Olympus. Y bueno, y ya por último, y otra de las desventajas que tiene, pues es que, como sabéis, en esa carpeta teníamos archivos en formato RAW, así que la ventaja que tiene utilizar Helicon es que podemos realizar un apilado final con todas esas fotografías en formato RAW. Bueno, pues ya estoy viendo lo que ha pasado. He utilizado el método B, que era el que mejor nos ha funcionado cuando hemos hecho el apilado con las fotografías en JPG, y bueno, pues ya estoy viendo lo que ha pasado. Pues lo que ha pasado es que hemos recuperado todavía muchísima más información. ¿Por qué? Porque yo he configurado la cámara para que disparase en 16:9, entonces ya sabéis, la fotografía en JPG me ha salido en ese formato. Sin embargo, la fotografía en formato RAW, como guarda toda la información completa que nos da el sensor, bueno, pues ya estáis viendo que los colores cambian, obviamente, porque ya nos está respetando ese formato en JPG, y aparte pues nos ha recuperado toda esta información de aquí arriba que no teníamos. Así que, como veis, bueno, pues Olympus no ha resuelto del todo bien la fotografía. Sin embargo, y si tenemos este tipo de software, bueno, pues no nos tiene que preocupar, porque la ventaja que tiene es que nos va a hacer las fotografías de una manera muy rápida y de una manera muy correcta, para que luego, bueno, pues podamos utilizar, por ejemplo, Helicon y hacer ya el apilado final de una manera casi perfecta. En cualquier caso, si no tenéis Helicon y tuviésemos que trabajar con este archivo, bueno, pues no os preocupéis, porque esto es algo muy frecuente que pasa, y con el tampón de clonar en Photoshop lo podríamos eliminar de una manera muy sencilla. Como habéis visto, bueno, pues el resultado obtenido con Helicon Focus ha sido mucho mejor que el que nos han dado la propia cámara Olympus. Habéis visto que ese método B
que ha sido muy rápido de utilizar, bueno, pues nos ha permitido eliminar esos halos que se veían cuando la cámara Olympus nos producía su apilado. Y bueno, pues esta es una de las ventajas que tiene utilizar este tipo de software, que al final utilizan diferentes algoritmos que le dan peso pues a una serie, pues al contraste o a las líneas que tiene la fotografía. Al final están preparados para realizar este tipo de apilados, y en los que tú puedes variar el algoritmo que utilices para realizar este apilado final, que como estáis viendo, pues en función de uno o de otro, pues estamos obteniendo un mejor resultado que otro. Sin embargo, también quería ponerlo a prueba utilizando Photoshop. ¿Por qué? Porque es un software que está al alcance de todo el mundo, no como Helicon Focus, que es un software que es de pago y que al final, bueno, pues que si no te dedicas a hacer este tipo de fotografías, pues es probable que no lo tengas. Así que como Photoshop es un programa que tenemos mucho de nosotros y que también nos permite realizar este apilado de imágenes, bueno, pues he decidido probarlo. Para ello, al igual que he hecho con Helicon Focus, voy a utilizar las fotografías en JPG para poder comparar el resultado que obtenemos, ya que el resultado de la fotografía final de nuestra cámara Olympus es utilizando las fotografías en JPG. Bueno, pues como podéis ver, Photoshop también nos resuelve bien la fotografía, nos hace un apilado bastante correcto, muy similar al que nos ha dado Helicon Focus, y además nos ha eliminado todos esos halos que veíamos que nos daba nuestra cámara Olympus. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Que no tenemos que utilizar nuestra cámara Olympus para hacer este tipo de apilados? No, al contrario, es una ventaja que tenemos al utilizar nuestro equipo, nuestra cámara Olympus, pero sí que es verdad que tenemos que saber dónde están nuestras limitaciones. Hemos realizado una fotografía o un apilado complicado en el que habéis visto, bueno, pues que le ha costado un poco resolver la fotografía a nuestra cámara Olympus, pero también alguno de los algoritmos que utiliza Helicon Focus, pues también habéis visto que genera ese tipo de artefactos. Así que nada, no os preocupéis porque podemos utilizarla perfectamente, simplemente tenemos que saber dónde están nuestros límites. Así que para que veáis que Olympus es capaz de resolver bien la mayoría de las fotografías cuando no se lo ponemos difícil, bueno, pues os dejo un ejemplo para que veáis que realizando un apilado muy sencillo en el que no hay muchas líneas que se crucen o muchos contrastes entre unas zonas y otras, bueno, pues vais a ver que el apilado lo realiza perfectamente. Si os habéis fijado, una de las cosas que tenemos que configurar cuando hacemos el modo Bracketing Focus en Olympus es determinar la distancia entre planos. Bueno, pues lo que he hecho ha sido realizar dos fotografías. Utilizando una apertura de f2.8, bueno, pues lo que he realizado ha sido dos apilados diferentes. Una en la que he utilizado la menor distancia entre fotos y una segunda configuración en la que he utilizado la mayor distancia entre fotos, para que veáis que realmente, bueno, pues si variamos este parámetro, la profundidad de campo que vamos a tener al final, a igualdad de apertura, pues nos va a variar. Este parámetro es algo polémico porque, bueno, si te pones a buscar en foros, también pasa un poco a las cámaras de Fuji que también tienen este sistema, bueno, pues no queda muy claro ni nos explican qué distancia nos está dando o cuánta distancia nos estamos separando de una fotografía a otra cuando pues veis que nos movemos en esa escala del 1 al 10. No existe ninguna tabla ni ningún lugar donde podamos buscar esas profundidades de campo que vamos a ir variando con este parámetro, así que lo único que podemos hacer es practicar y que sepáis pues eso, que si utilizamos una menor distancia entre fotos al final vamos a recorrer menor profundidad de campo que si nos colocamos en ese número 10 donde vamos a recorrer más profundidad de campo. Así que como es algo que no nos va a costar mucho, pues lo que podemos hacer es, si no estamos muy seguros, colocarlo en ese nivel 5, realizar todas nuestras fotografías y si vemos que no cubrimos toda esa profundidad de campo, bueno, pues tenemos dos opciones, o bien cerrar la apertura del diafragma para conseguir un poquito más de profundidad de campo o aumentar esa distancia entre fotos con este parámetro. Bueno, pero no queda ahí la cosa. Cuando nos ponemos a practicar esta disciplina nos vamos a dar cuenta que a los programas les cuesta mucho apilar fotografías en las que hay muchas líneas que se cruzan. En función de cómo sea o de la cantidad de cruces que tengamos, pues los programas lo van a resolver mejor o peor. Así que decidí poner a prueba mi Olympus para ver cómo será capaz de resolver una situación que a la mayoría de los software de focus stacking les cuesta de realizar. Así que lo único que hice fue coger unos cables de unos auriculares que tenía por casa, los hice ahí una especie de nudo y realicé un apilado de enfoque para ver cómo se comportaba. Bueno, pues ya estoy de vuelta en el ordenador con este último ejemplo y como os decía quería ponérselo difícil a los programas de apilado porque bueno, cuando se encuentran con fotografías con tantas líneas, pues los apilados pues cuestan un poquito y bueno, pues ya estáis viendo el resultado que nos ha dado Olympus. En este caso veis que bueno, pues más o menos
ha resuelto la fotografía, ha interpretado más o menos bien los cruces de las fotos y ya veis que hay halos pues por prácticamente todos los lados. Bueno, pues lo que he hecho o lo que voy a hacer es compararlo con los tres métodos de Helicom en igualdad de condiciones y bueno, lo primero que veis es que ya hemos recuperado más información como nos pasaba antes. En este caso son 14 fotos en lugar de 15, porque ya sabéis que hemos quitado esa primera y si os dais cuenta, bueno, pues estáis viendo que hemos recuperado mucha información de la mesa. En la fotografía que nos genera Olympus ya estáis viendo que prácticamente no existe la foto. Fijaros aquí que no tenemos información y lo que pasa cuando utilizamos este método C. Bueno, pues veis que sí, es verdad que seguimos teniendo halos, ya no son tan exagerados como lo estábamos viendo. Como os digo, hemos recuperado información de la mesa, pero en este caso, fijaros aquí veis, este cruce, bueno, pues Helicom no lo ha sabido interpretar bien, aquí también veis que no está bien del todo, pero bueno, esto es fácil de arreglar con el propio software. Bueno, pues ¿qué pasa cuando nos vamos al método A? Bueno, pues en este caso lo que vais a ver es que el resultado es más o menos parecido. Bueno, en realidad es peor, veis que no ha recuperado toda la información, a diferencia del método C que nos recuperaba bastante bien la información de la mesa. A ver si carga. Vale, ahí lo veis. Y bueno, pues es verdad que los halos con el método A, pues ya estáis viendo que aparecen bastantes, que bueno, pues ya veis que son zonas muy difuminadas, zonas donde no ha sabido resolver bien la foto. Aquí directamente ni siquiera nos ha puesto nada, entonces bueno, pues no la ha resuelto del todo bien o tan bien como la ha resuelto ese método C. ¿Y qué pasa cuando nos vamos al método B? Bueno, pues parece, este era el método que mejor había funcionado con la otra foto, pero bueno, pues veis que tampoco la ha interpretado del todo bien. Veis cómo nos deja estas zonas aquí difuminadas, todas estas zonas de aquí, pues igual, ¿veis? No la ha sabido interpretar del todo bien. Bueno, tenemos un poco ha recuperado un poco la mesa, fijaros aquí arriba, pero bueno, lo que está claro es que cualquiera de estos tres métodos ha resuelto mejor este apilado, este stack de fotos, este apilado de imágenes lo ha resuelto mejor que lo que nos da la propia cámara Olympus, porque ya veis que toda esta información la hemos perdido, todas estas zonas que veis aquí que no están bien, esta zona que hemos perdido, pero bueno, era lo que hablábamos, si no tenéis un software o si no tenéis un software que os haga este tipo de apilados, pues bueno, podríamos trabajar con esta foto y si tenemos un software específico para ello, bueno, pues estáis viendo que cada fotografía o cada stack o cada apilado de fotos es un mundo y que no siempre nos va a funcionar bien el mismo método. Es verdad que generalmente el método B me ha resuelto bastante bien el apilado de las fotos, esa fusión final, pero aquí estáis viendo que el método B no es igual, fijaros aquí, que el método C, que nos la ha resuelto pues bastante bien, pero en cualquier caso ya estáis viendo que incluso a Helicom le ha costado, entonces bueno, pues no vamos a decir que Olympus lo hace del todo mal, pero bueno, sí que es verdad que Helicom pues resuelve muchísimo mejor estas fotografías y aparte, bueno, pues es un software específico para utilizar para realizar este tipo de apilados. Quizás si Olympus tuviese otros métodos para realizar apilados dentro de la cámara, pues a lo mejor podríamos encontrarnos con resultados tan buenos como los que nos puede dar Helicom. Bueno, pues ya habéis visto el resultado. Al final ha pasado lo que tenía que pasar y es que en esas zonas donde se producen los cruces entre unos cables y otros, bueno, pues el software genera ahí una serie de halos que se deben, pues como digo, al algoritmo que se utiliza para realizar este tipo de apilados. Es verdad que no lo ha resuelto mal, pero sí que es cierto que si, por ejemplo, trabajásemos o lo estuviésemos haciendo con Helicom Focus, todas esas zonas donde se ven borrosas, donde falta información, bueno, pues con este tipo de software como Helicom Focus podríamos realizar con las herramientas que trae el propio software, podríamos reparar todas esas zonas y recuperar esa información que hemos perdido al hacer nuestro apilado. Así que, como conclusiones, bueno, pues simplemente ya habéis visto que Olympus resuelve perfectamente la mayoría de los apilados, así que estaros tranquilos porque podemos trabajar de esta manera, de una manera muy sencilla. Eso es una de las cosas buenas que tiene y es que de una manera muy sencilla y muy rápida podemos tener nuestra foto con todas las zonas en foco. No tenemos que realizar el apilado luego en casa, descargando todas las imágenes, así que, bueno, pues el que no tenga al alcance un programa de estos o simplemente, como os digo, quiera hacerlo de una forma sencilla y sin complicaciones, pues utilizando nuestra cámara Olympus
lo podremos hacer de una manera muy fácil. Sin embargo, bueno, pues ya sabemos que tiene una serie de cosas que no son del todo buenas y con las que tenemos que trabajar y saber que están ahí. Una de ellas, pues es como os digo, que no aprovecha todo el sensor. Ya habéis visto ese recuadro en el que tenemos que trabajar para poder hacer el apilado en condiciones. Por otro lado, habéis visto que el apilado final lo hace utilizando las fotos en JPG, pero bueno, esto no es un problema porque ya habéis visto que tenemos todas nuestras fotografías en formato RAW y podríamos utilizarlas para hacer luego en casa tranquilamente nuestro apilado final. Y por último, bueno, pues que tendremos que eliminar esa primera fotografía para poder hacer un apilado en condiciones y que luego pues los programas no se quejen porque digan que no están hechas todas de una manera correcta. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya habéis visto que hemos puesto a prueba el apilado de enfoque de las cámaras Olympus y que lo han resuelto bastante bien. Es una forma muy sencilla de hacer apilados de enfoque en el campo, en el lugar donde estamos haciendo nuestras fotografías. Así que cualquier duda, ya sabéis, dejármelo en los comentarios. Os dejo también en los comentarios pues, los enlaces al podcast y al webinar del que os he hablado al principio del vídeo. También os dejo un enlace para que tengáis toda la información sobre las clases one-to-one, sobre esa formación personalizada. Y ya sabéis, si os gusta el contenido y queréis seguir apoyando el canal, bueno, pues podéis invitarme a un café. Os dejo el enlace en la descripción, que sabéis que soy muy cafetero. Y bueno, pues si no os queréis perder ningún vídeo, darle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, milimetreros!